El siguiente ejercicio consiste en determinar los límites de control para la carta de individuales, apoyándonos en Excel. Aquí vamos a determinar dos colecciones de límites de control, tanto para la carta del dato individual como para el rango móvil. El registro de la información es unitaria, ya que solamente se tiene la posibilidad de registrar un dato a la vez, ya sea porque sea conveniente, porque la generación de la información es de un solo dato en cada ocasión, porque así el proceso lo genera, o porque es muy costosa la medición, o porque se destruye el espécimen en el momento de ser medido, o porque no vale la pena registrar más de un solo dato, como pudiera ser la medición de la temperatura de un termostato, o porque el registro del consumo es en un periodo largo de tiempo, como pudiera ser el consumo de energía eléctrica que se presenta de manera bimestral, o el consumo de luz, que sería mensual, y no vale la pena sacar absolutamente ningún promedio o agrupar los datos. Para poder hacer el cálculo, nosotros tenemos una columna con la variable en cuestión que estamos midiendo. En este ejemplo en particular es la medición de CO2 de cada una de estas botellas que se midieron, que en particular en este ejemplo son 50 botellas. Se midió el CO2 de cada una de estas, de una bebida gaseosa, y enseguida vamos a añadir una columna llamada rango móvil. Vamos a calcular el promedio al final de la columna del registro de cada uno de los datos, que es finalmente la media, el promedio desde el primer dato, que está en la celda B2, hasta el dato 50. Cerramos el rango y ahí tenemos el promedio de todos los registros. Enseguida el rango móvil, ya habíamos dicho que solamente es un dato a la vez, va a ser la diferencia en términos absolutos del valor posterior menos el anterior. En esta celda, si hablamos de esa diferencia, estaríamos hablando del valor absoluto de esta celda menos la anterior. Si estamos hablando de que es el dato posterior menos el anterior, para la primera celda no tenemos forma de hacer ese cálculo, así que vamos a cancelar esta celda, y ya que tenemos esa diferencia, nos vamos a ubicar en la parte inferior derecha de nuestra celda para que se active nuestra crucecita y podamos desplazar la fórmula para cada uno de los registros que tenemos. Muy bien, vamos a verificar si se hizo bien. Observemos por favor esta de acá. Esta de aquí habla de que es la celda B36 menos la celda B35. La posterior menos la anterior. Veamos otra. Observemos esta que es la B43 menos la B42. En efecto, aquí está la diferencia de este menos esto en términos absolutos. O sea, no nos interesa conservar el signo. Ya que tenemos entonces determinada cada uno de los datos, vamos a calcular cada uno de los rangos móviles, vamos a calcular el promedio. No voy a jalar la fórmula como en la anterior ocasión, porque tengo un dato menos. Voy a calcular el promedio desde la primera diferencia hasta la última. La primera diferencia aparece en el renglón 2 del registro. Cierro. Y ahí tengo la media de los rangos móviles. Media de rangos móviles. Y esta de aquí es la media, simplemente. Entonces, voy a colorear esta información para que quede bien clara a qué se refiere cada una de ellas. La media la voy a colocar en un tono verde, un poquito más encendido.
y la media de los rangos móviles. Vamos a ponerla en azules. Muy bien. Ahora vamos a determinar los límites de control. Límites de control. Carta de individuales. Carta de rangos móviles. Hacemos el mismo procedimiento, límite de control superior. Límite central, límite de control inferior. Límite de control superior, límite central, límite de control inferior. Veamos. Para la carta de individuales, la expresión matemática para determinar estos límites, de nuevo, es muy parecida a lo que es la dispersión de una distribución normal, que es la media más menos 3 veces la desviación estándar. Para una carta de individuales es la media de cada uno de los registros individuales más menos 3 veces el cociente de la media de rangos móviles entre D sub 2, siendo D sub 2 un índice que obtenemos de nuestra misma tabla correspondiente al tamaño del subgrupo. Ese valor de D sub 2 que vamos a seleccionar es teniendo en cuenta un tamaño de subgrupo n igual a 2. ¿Por qué n igual a 2 si estamos hablando de datos individuales? Porque la diferencia del rango móvil es justo del valor posterior menos el anterior. O sea, solamente estamos comparando dos datos. Así que obedeciendo a ese, más bien a ese pequeño subgrupo que es de 2, es que vamos a seleccionar D sub 2 igual a 1.128. Entonces, n es el tamaño del subgrupo, n es igual a 2, y D sub 2 es igual a 1.128. Ya tenemos entonces el índice correspondiente para determinar la carta de individuales. Para determinar la carta de rangos móviles, vamos a utilizar los valores de D sub 3 y de D sub 4. El valor de D sub 3 y de D sub 4 también se van a obtener de nuestros factores del apéndice correspondiente a la información para poder hacer el cálculo de cartas de control, tomando en cuenta un tamaño de muestra de n minúscula igual a 2. Entonces, D sub 3 será igual a 0 y D sub 4 será igual a 3.267. La voy a colocar de manera independiente los valores para que los pueda jalar para poder hacer los cálculos respectivos. Vámonos al cálculo del límite de control superior para la carta de individuales. Dijimos que era la media de las lecturas individuales más 3 veces por el cociente de la media de los rangos móviles entre D sub 2.
¿Observaron cómo fui seleccionando cada una de las celdas? Ahí tengo el límite de control superior. El límite central es directamente el promedio de cada una de las observaciones individuales y el límite de control inferior, de nuevo, es la media, menos, en este caso, 3 veces por el cociente de la media de los rangos móviles entre D sub 2. Ahí tenemos el límite de control inferior. Para la carta de rangos móviles, tenemos que el límite de control superior es D4 por el promedio de los rangos móviles. La misma expresión matemática que para la carta R, en el caso de la colección XR. Y el límite central es el promedio directamente. Y el límite de control inferior es D sub 3 por el promedio de los rangos móviles. Muy bien, ya tenemos determinadas los límites para la carta de individuales y los límites para la carta de rangos móviles. Vamos aquí enseguida a colocar, como en el ejemplo anterior, el límite de control superior, el límite central, el límite de control inferior. Y esto es igual a esta celda donde hicimos el cálculo. En esta de acá es igual al límite central y el límite de control inferior, este de acá. Ahora vamos a anotar los límites, el límite de control superior, el límite central y el límite de control inferior para la de rangos móviles. Esto es igual al cálculo que aquí hicimos, límite de control superior, el límite central, el promedio de los rangos y el límite de control inferior, este otro cálculo. Vamos a hacer exactamente, pero ahora vamos a aprovechar que ya tenemos los 6 capturados. Seleccionamos estas 6 celdas, posicionamos nuestro cursor en la esquina inferior derecha, ya que haya cambiado el cursor. Vamos a desplazar para que llene con el mismo valor cada una de estas celdas. Ya sabemos que no lo va a hacer. Nos vamos a la opción de rellenar, series, y que no exista ningún incremento. Y ya tenemos la información repetida para que forme la línea. Ahora vamos a seleccionar cuál es la información que le corresponde a cada una de las cartas. Voy a seleccionar la columna de la medición del CO2 de cada uno de mis especímenes. Vamos a seleccionar un color para distinguirlo, para que sea naranja, y sus respectivos límites, también en naranja. Y para lo del rango móvil, vamos a seleccionar esta información, vamos a ponerle un color azul. Este moradito también. Y los respectivos límites. Seleccionamos. También en moradito para que queden bien identificados, ¿ok? Entonces, seleccionamos la columna del registro individual con ayuda del botón control, oprimo botón derecho de mi mouse y termino de seleccionar estas 3 columnas para que se incluyan en mi gráfica.
Me voy a insertar, línea, la primera opción, y aquí tenemos nuestra carta de individuales. Vamos a cambiar el título. Carta de individuales. ¿Cuál es la variable que estoy midiendo? Porcentaje de CO2. Muy bien. Vamos a desplazar nuestra carta de individuales por acá. ¿Qué podemos observar de esta carta? Bueno, pues que a primera vista se aprecia una dispersión aleatoria de la información, no se aprecia una tendencia que pudiera marcar la presencia de una causa especial, no hay brincos en el proceso, no hay estratificación, no hay puntos fuera de los límites, al parecer, ya que es muy recomendable hacer de manera detallada una verificación de cada uno de los patrones, se puede concluir que el proceso se aprecia estable, o sea que el proceso está bajo control estadístico. Pero no podemos cantar victoria, porque antes de concluir tenemos que hacer la verificación de la carta de rangos móviles, para lo cual vamos a seleccionar ahora las celdas que se colorearon en morado. Selecciono el rango móvil, justo la diferencia que calculé en términos absolutos, porque lo único que me interesaba es la diferencia. Selecciono esta primera columna con ayuda de mi botón control, el clic derecho de mi mouse. Selecciono estas otras 3 columnas para que solamente tenga seleccionadas esas 4 columnas. Ya que están seleccionadas, nos vamos a insertar línea. La primera opción es la recomendable. Ahí están. Esta es la respectiva carta de rangos móviles. Modificamos el título. Carta de rangos móviles. En este caso es la diferencia de CO2 y bueno, aquí sí tenemos algo que argumentar de manera importante. Primero, no siempre es, en el caso de las cartas de rangos, equidistante el límite central al límite de control inferior. Observen la distancia que existe entre el límite central y el límite de control inferior. Es mucho menor este rango al que apreciamos del límite central al límite de control superior. Eso no quiere decir que está mal hecho el cálculo. Esto llega a ocurrir. ¿Por qué? Porque pues, no tenemos valores por debajo de 0 de diferencias que registrar. Otro punto importante son los brincos tan importantes. Observen cómo este punto se encuentra justo pegadito al límite de control inferior y enseguida presenta un gran brinco hasta la mitad del rango de la franja del límite central, este de acá, al límite de control superior. Se los voy a señalar. Me refiero a este punto de acá con respecto a este de acá. Así también como este brinco tan grande de este punto y cómo decae
hasta este otro. Estos brincos en el nivel del proceso me señalan que hubo una diferencia muy importante y que definitivamente mi proceso está fuera de control. Así también como puntos arriba y abajo, también me manifiesta brincos en el nivel del proceso. Esto de acá, seguido de esto de por acá, está muy destacable. Yo puedo concluir que mi proceso al parecer parecía estable tan solo observando la carta de individuales, pero después de tener aquí presente esta carta de rangos móviles, puedo concluir que mi proceso se encuentra fuera de control, ya que está presentándose diferencias importantes entre uno y otro dato, el cual quedó revelada o revelado a través de la carta de rangos móviles.